Huitl es el nombre en náhuatl del maguey, nombre común para el género conocido científicamente como agave. El maguey o agave es una de las plantas más comunes de México. Prácticamente hay una especie en cualquier región del país. En algunas, como el sur, hay decenas, con usos múltiples que van de la obtención de fibra hasta el destilado conocido como mezcal. La cadena productiva del mezcal incluye a magueyeros, que cultivan o reproducen las especies de maguey propias de su región, viveristas responsables de la propagación en vivero, productores de mezcal, llamados fabriqueros o palenqueros dependiendo del estado, y comercializadores. La actividad mezcalera es tradicional y culturalmente llevada a cabo por familias campesinas indígenas que actualmente enfrentan problemáticas relacionadas con el incremento de la demanda de la bebida y, por tanto, de la planta. El proyecto Estrategias Multidisciplinarias para incrementar el valor agregado de las cadenas productivas del café, frijol, mango, agave mezcalero y productos acuícolas en la región Pacífico Sur, a través de la ciencia, tecnología e innovación, generó líneas de investigación que pueden contribuir a resolver estas problemáticas. Los agaves mezcaleros son una actividad preponderante para muchos estados. En la denominación de origen se incluyen al menos 9 estados. Es una actividad económica que involucra a más de 70,000 familias e involucra muchos productoras y productores, muchas regiones, y es una cadena que ha generado impacto y beneficio en todo México. El mezcal es una práctica agrícola cultural. Involucra no solo plantas y su cultivo, involucra también la herencia, el conocimiento ancestral para la producción de la bebida, para darle estas características tan distintivas a una bebida tan emblemática como son los mezcales. En todo México hay diferentes procesos, diferentes sabores, diferentes estados, diferente experiencia que al final produce un producto de calidad que es reconocido, que además genera una fuente de ingresos para miles de familias en México. El año pasado, de acuerdo a datos del Consejo Regulador, se produjeron más de 8 millones de litros de mezcal en los 9 estados que conforman la denominación de origen. Es una actividad impresionantemente atractiva, no solo por el valor económico, sino por el valor ancestral y familiar que esto implica. Y la ciencia y la tecnología puede aportar de manera propositiva herramientas adicionales o complementarias a lo que la gente de manera tradicional hace. La ciencia es una herramienta que se puede usar y que puede beneficiar a las familias, a las personas, a las madres productoras, a los padres productores, a generar unión y bienestar. En la zona Pacífico Sur tenemos 2 estados que son grandes productores de mezcal, que es Oaxaca y Guerrero. En el caso de Chiapas, que también está en el proyecto, también tenemos un tema sobre agaves. Hay una bebida que se llama comiteco y además tenemos muchos agaves silvestres presentes en la zona. Dentro del proyecto tenemos como 2 grandes subproyectos que abordan ese tema. El primero, que está a cargo de los compañeros del CICI. Ellos trabajan sobre la micropropagación de los agaves y en particular de especies importantes para el estado de Guerrero y de Oaxaca. Entonces, por ejemplo, trabajaron el agave cupreata, que es el principal agave utilizado en Guerrero, y también trabajaron agave angustifolia y otras especies de agaves silvestres que se utilizan en el caso de mezcal. En CIATEC también trabajamos el tema agave con un enfoque un poco diferente, no tanto sobre bebidas, pero más bien buscar un aprovechamiento diferente que no sean las bebidas destiladas, por ejemplo, aprovechando los azúcares de los agaves, que son los fructanos,
que pueden ser unos compuestos muy importantes o muy interesantes como prebióticos, entonces tienen una función incluso para la salud humana, y también buscamos compuestos de interés como antioxidantes que en un momento dado podrían ser también ingredientes para los alimentos. El CICI, como centro público de investigación, es un centro que tiene 43 años de experiencia. Dentro de esta experiencia trabajamos con diferentes especies y diferentes protocolos para la producción masiva de plantas. Nuestra historia comienza con el henequén y a partir de ahí hemos desarrollado diferentes protocolos que nos han permitido establecer plantas de calidad en cantidad suficiente en diferentes cultivos. Una vez que empezamos a trabajar con henequén, posteriormente pasamos a trabajar con agave azul. Y finalmente, desde hace cerca de 8 años, empezamos a trabajar con los agaves mezcaleros. La participación del CICI dentro de este gran proyecto For the Seed, encaminado a apoyar cadenas de valor en diferentes cultivos, incluye al componente mezcal. El objetivo que tenemos como institución participando de este proyecto es establecer un proceso eficiente de micropropagación de los principales tipos de agaves mezcaleros que son necesarios en la cadena productiva en los estados de Oaxaca y Guerrero. Para lograr esto, trabajamos de la mano con las personas para entender qué es lo que quieren, qué material es importante, caminamos con ellos y junto con ellos seleccionamos el material. Este material, que son plantas, que es un recurso valioso para ellos, lo llevamos al laboratorio en un equipo multidisciplinario con experiencia de muchos años atrás. Establecemos las líneas de cultivo a través de las cuales generamos material de calidad en cantidad suficiente. Es un proceso con el potencial para, a partir de una sola planta, producir cientos de miles de plantas que regresan al hogar de donde fueron colectados. De la micropropagación a la siembra de los agaves, hay una serie de procesos en laboratorio entre los que encontramos la inducción, el crecimiento y la multiplicación, la adaptación a vivero y la adaptación in situ. El trabajo del grupo en sí comienza con el productor, con la selección de plantas en campo. Se traslada al laboratorio, donde el grupo con el que trabajo es multidisciplinario, altamente calificado para poder desarrollar el protocolo de cada tipo de planta. El proceso de inducción es de pasar de una planta específica en campo a una fase de multiplicación en laboratorio. Primero empezamos con una selección de plantas que viene desde campo y nosotros la recibimos aquí en el laboratorio, y en eso procedemos a medirlas, pesarlas. Se le hace un procedimiento de lavado en varias fases para poder introducirlas al laboratorio. Ya después del lavado, de la zona meristemática tenemos que sacar unos cubos. Las tenemos en este medio de cultivo que unos compañeros se encargan de preparar, que tiene todas las propiedades que necesita la planta para poder crecer. Después de esta fase ya pasamos a esto, donde ya empiezan a salir los brotes y empieza ya el proceso de multiplicación. En la parte de la preparación del medio de cultivo, lo que hago es elaborar unas soluciones madre que contienen los elementos necesarios, además de hormonas que son importantes
para el crecimiento de las plantas. Cada determinado tiempo las plantas deben sacarse de estos medios de cultivo en donde fueron puestas, ser limpiadas, se les eliminan las hojas muertas, las hojas necróticas, se dividen en función de su tamaño, si ya son plantas individualizadas que van a pasar al proceso de enraizamiento o bien van a ser los brotes que van a continuar con el proceso de multiplicación. Viene después de la inducción, la multiplicación y el crecimiento. Normalmente las microplantas de 2 centímetros ya las empezamos a sembrar en las cajas con sus medios específicos. Cuando tiene una medida estándar de 4.5 a 5 centímetros, se siembra en el medio de enraizamiento. Como ustedes pueden observar, aquí la planta ya tiene la raíz. De esta etapa pasa a la etapa de preadaptación al vivero, el cual nuestra función es seleccionar las plantas individuales que ya tienen la raíz. De aquí las ponemos en esta caja. Después de nuestro trabajo, las contamos y las ponemos en estas cajitas. Son las que exportamos hacia el vivero. Cuando me llegan las plantas, están de un tamaño aproximado de 5 a 10 centímetros. Y cuando ya están bien adaptadas, ya tienen de 15 a 20 centímetros. El proceso de adaptación es importante porque si se llega a sacar del laboratorio directo al campo, las plantitas se mueren. Nosotros realizamos un trabajo con ellas que es el riego, la fertilización y fumigación con fungicida por si vemos que le está saliendo hongo, para que estén listas. Como son plantas de laboratorio micropropagadas, capacitamos, damos cursos para poder entender el desarrollo de estas plantas en comparación con las plantas que ellos manejan. Para mí es un orgullo trabajar aquí en CICI porque sabemos que estas plantas se exportan al estado de Guerrero y de Oaxaca, donde muchas familias son beneficiadas, tanto como productores. Me llena de satisfacción saber que como parte de mis actividades en este proceso me permite generar plantas que al final llegan a los productores de mezcal, lo cual considero que es muy importante porque estas plantas al final generan una fuente de trabajo y de ingreso para ellos, lo cual impacta en su calidad de vida. A partir de este proyecto, desarrollado un modelo de socialización y transferencia de resultados que nos ha servido como punta de lanza no solo para este proyecto, sino también para otros proyectos del CICI. Y tiene básicamente 3 componentes. Un componente que tiene que ver con la sistematización de los resultados, otro que tiene que ver con la difusión y otro que tiene que ver con la vinculación. Creemos que es importante comunicar los resultados de la investigación, hacerlo público, socializarlo. Lo vamos a tratar de manifestar a través de los resultados, a través de una campaña de comunicación que sea de acceso asequible a la sociedad, a través de una campaña que vamos a hacer, pero también sistematizar ese modelo que el propio CICI ha trabajado desde hace muchos años de la mano de los productores, de la mano de trabajo de campo con las comunidades, en los municipios y partiendo de las necesidades de ellos, ¿no? Para que tengan material de calidad. Esta tecnología brinda alternativas a los productores para tener material suficiente. En todo este proceso, desde la selección hasta el retorno de las plantas a las tierras de los productores, hay muchos pasos en medio. La selección, la inducción, la multiplicación, el crecimiento, la adaptación. Una vez que están listas, enviarlas para que lleguen a los productores. Nuestra función no termina ahí. Nosotros no solo producimos plantas a través de la micropropagación, nosotros acompañamos a los productores para que el producto de esta tecnología lo hagan suyo, lo aprovechen y al final se convierta en una estrategia más, en una alternativa más
de obtención de material. Tradicionalmente, dependiendo del tipo de agave, las personas que se dedican a esta actividad usan los hijuelos o usan la semilla. Hay algunos agaves que no generan hijuelos. Esto a la actividad productiva le impone retos. Esto implica que para que la actividad pueda mantenerse se necesita planear la producción, se necesita la colecta de los hijuelos, o en aquellas especies que no generan hijuelos, se necesita la planeación de parcelas o plantaciones madre a partir de las cuales se tiene que obtener la semilla. La presión del mercado es muy grande y esta presión del mercado, si no se tiene cuidado, va a impactar negativamente en que los productores no dejen florear estas plantas y por lo tanto no tengan semilla a partir de la cual retomar el cultivo. La micropropagación es una herramienta complementaria a todo eso. Es importante mencionar algunos de los resultados que tenemos en este proyecto. El primero, tenemos hoy un protocolo eficiente que nos permite producir diferentes tipos de agaves mezcaleros. Más de 400,000 plantas en campo. Parcelas experimentales en las cuales podemos, de la mano de las personas, productoras y productores, tomar información del desempeño de esas plantas. Tenemos, como se observa a mi derecha, una gran biomasa que nos permite mantener este ciclo productivo tan indefinido como sea necesario. Hemos impartido cursos de capacitación para que no solo aprovechen estas plantas que les llegan, sino que manejadas de cierta manera, inclusive pueden brindar una alternativa adicional para la generación de ingresos. Dentro de las principales conclusiones que tenemos en este proyecto son que hemos logrado desarrollar un proceso exitoso para la producción escalada de diferentes tipos de mezcal que llegan a cientos de familias en Oaxaca y Guerrero. La buena ciencia genera más preguntas que respuestas. En este proyecto ya hoy somos capaces de producir de manera escalada plantas para la industria de mezcal en diferentes estados. Estas plantas pueden llegar a muchos sitios, pero hay muchos retos adicionales. Uno de ellos es la diversidad genética. Necesitamos entender la diversidad genética de todos estos materiales. En este proyecto se han desarrollado y aplicado protocolos para entender esa diversidad. Pero partiendo de esa diversidad, uno de los grandes retos es introducir a cultivo in vitro individuos que representen gran parte de esa diversidad, para que no estemos propagando solamente un solo genotipo. Necesitamos representar toda esa gran diversidad biológica, genética en cada una de las especies, para que de esa manera cuando vayan al campo y se siembren en las condiciones de cada región, haya una representatividad biológica de la especie. Otro de los grandes retos que existe, por ejemplo, en el agave cupreata, es sensibilizar a los productores en las diferentes regiones de que requieren establecer plantaciones madre para la obtención de semilla. Esto no es fácil, la presión de mercado es muy grande, las prácticas tradicionales también impactan negativamente en el logro de esta actividad, pero es indispensable. Si no lo hacemos, el cultivo corre peligro. Hay muchos otros factores y retos que hay que subsanar, pero trabajando de la mano juntos, gobierno, instituciones federales, estatales, productores organizados, personas comprometidas, podemos lograrlo. Se puede hacer mucho con poco. También se puede hacer poco con mucho. La diferencia está en la voluntad. La diferencia está en que todos nos coordinemos y cada quien en su área de expertise
eslabonemos este conocimiento en una cadena de mezcal, en una línea de transferencia del conocimiento de padres a hijos, en una generación de una actividad económica que permita que los hijos no tengan que emigrar, que haya ingreso suficiente a través de una actividad como la industria mezcalera para unir familias, para generar armonía, para generar bienestar. Y de esa manera, junto con la ciencia y la tecnología, junto con los gobiernos y junto con la disposición, definitivamente podemos hacer mucho. El Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco es un centro público de investigación del CONACYT que impulsa el desarrollo sostenible de la sociedad mediante la generación de conocimiento de vanguardia, formación de talento especializado y aplicación innovadora de la ciencia y la tecnología. Los investigadores de este centro desarrollaron alternativas para el uso del agave y de los subproductos del mezcal. Todos los seres vivos requerimos energía para vivir y los agaves la acumulan de una manera muy particular. Ellos sintetizan una molécula que es una cadenita de azúcares, entonces ellos van acumulando esos azúcares y los van uniendo en cadenas, primero pequeñas, luego las van creciendo, más grandes y van acumulando en la piña. Se sintetizan en las hojas y luego bajan a través de las hojas hasta la piña. Principalmente esa energía la utilizan para hacer frente a las condiciones climáticas. Si hace frío, si hay sequía, pues ellos van a usar esa energía para seguir vivos. Pero su principal objetivo es acumularla para conservar la vida. Los agaves a lo largo de 7, 10, 14 años de vida acumulan grandes cantidades de esta molécula que se llama fructano, porque está hecho de muchas fructosas pegadas a manera de cadena, lo acumulan en gran cantidad y una vez en su vida florecen, hacen un tallo enorme que conocemos como quiote y al final en la punta tenemos una gran cantidad de flores con una gran cantidad de semillas y finalmente la planta en este proceso muere. Sin embargo, transmite la vida a la semilla que queda viva y si esa semilla cae en un lugar adecuado, pues germinará y nos dará un nuevo agave. Los agaves hacen todo ese trabajo a lo largo de tantísimos años para seguir vivos a través de la semilla. Y bueno, en este proyecto nos interesó estudiar el contenido de los azúcares en estos agaves, porque de manera tradicional eran utilizados por los habitantes de nuestro país. Estoy hablando de tiempos de antes de la conquista de los españoles y los utilizábamos simplemente cocido como alimento. Entonces, recientemente esa cultura, esa tradición, ese conocimiento se ha perdido y queremos en cierta manera recuperarlo caracterizando varios agaves de distintas especies, conociendo cuánto azúcar contiene, dado que ese azúcar podría ser aprovechado no solo para la producción de bebidas alcohólicas, que es lo que recientemente se ha incrementado, sino con otro aprovechamiento diferente que ya se conocía hace muchísimos años, pero se ha perdido esa tradición de consumirlo como alimento, como nutriente. El proyecto básicamente consistió en revalorizar al agave mezcalero obteniendo productos de valor agregado diferentes del mezcal. O sea, el mezcal ya es un producto que tiene valor agregado, pero el objetivo era obtener productos alternativos al mezcal. O sea, y que se pudieran obtener también de los subproductos como las hojas de agave. Una vez que se giman los agaves para hacer mezcal, las hojas se desechan. Actualmente se ha enfocado mucho el estudio a una especie. El agave tequilano es el que más se utiliza en la producción de tequila, precisamente, y entonces este agave está muy estudiado, se conoce bien sus azúcares, cómo son, cómo se forman estas cadenas de fructosa para producir estos azúcares complejos, pero hay otras especies de agave que no están siendo estudiadas, como el agave angustifolia,
el Potatorum y otras especies que sí se han estudiado pero muy incipientemente. Entonces aquí el problema es que falta conocer estos agaves, caracterizarlos, saber cómo son sus azúcares. Para lograr el objetivo del proyecto en el tema agave mezcalero, pues fue necesario ubicar a las principales zonas productoras de mezcal, de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, hacer el contacto con los productores para documentar los procesos, hacer la colecta de las materias primas, tanto cabeza como hojas en las diferentes regiones de agaves que también son de diferentes especies, porque cada estado utiliza especies de agave diferentes para hacer mezcal. Por ejemplo, Angustifolia es el agave común de las 3 regiones y hay en todo el país. O sea, agave Angustifolia es el agave más difundido en todo México. Estaba presente en los 3 estados, pero por ejemplo, agave cupreata se produce más en Guerrero, agave Potatorum, Atrovirens, Tobalá, se utilizan para algunos mezcales de Oaxaca, aparte de Angustifolia. El que llaman agave espadín, agave verde espadín, en realidad es una variedad de Angustifolia muy utilizada en Oaxaca para hacer mezcal, pero otras especies como Potatorum, Atrovirens son usadas. En Chiapas, aparte de Angustifolia, se utiliza mucho agave americana para hacer el comiteco, ¿sí? En la región de Comitán. Posterior a ello, seguimos de una caracterización tanto de las cabezas colectadas como de las hojas. En cuanto de las cabezas, caracterizamos el contenido de fructanos, que son prebióticos, que son fibras prebióticas. Hicimos una caracterización, extracción y caracterización de los fructanos, de las cabezas y compuestos bioactivos de las hojas, de los agaves, en particular los antioxidantes, tales como compuestos fenólicos, presentes en las hojas de los agaves. Para lograr el objetivo de caracterizar distintos agaves de distintas especies de estas 3 regiones, se tuvo que hacer un trabajo primero de colecta de las muestras. Y una vez teniendo las muestras aquí en Ciatec, nosotros lo que hicimos fue procesar esas muestras, nos trajeron piñas, hojas, aquí hicimos una extracción de los azúcares que consiste básicamente en reducir el tamaño de la muestra, es decir, hacer pedazos pequeños, colocarlo en una licuadora casera con agua tibia y moler. Una vez que están extraídos, pues sí hicimos un proceso más, digamos, aquí de laboratorio, que consiste en caracterizar esos azúcares. Me refiero con saber este extracto de qué está compuesto, ese agave cuánto azúcar contiene y este azúcar cómo es, si está la fructosa solita por ahí, una glucosa, una sacarosa, o si se están uniendo entre sí para formar estos polímeros o estas cadenas más grandes y acumulándose. Los agaves sintetizan fructosa, que la fructosa yo creo que todos la conocemos, es el azúcar de las frutas, es el azúcar que hay en el jarabe del maíz, en muchos dulces que comemos hay fructosa, una naranja contiene fructosa, creo que la fructosa sí hemos escuchado hablar de ella, es un azúcar sencillo y es un azúcar que es digerible por nosotros, por los humanos, y bueno, si yo como mucho azúcar, pues de la fructosa, pues voy a engordar, ¿verdad? Y también contienen un poquito de sacarosa, que es la famosa azúcar de mesa que conocemos, que usamos todos los días, y otra que se llama glucosa. Entonces, esos 3 azúcares yo les voy a llamar azúcares simples o sencillos porque son pequeñitos. Pero los agaves tienen la magia de transformar esos azúcares pequeñitos y irlos uniendo en una cadena. Y van haciendo un azúcar que yo le llamo azúcar complejo, que se conoce como fructano y en el mercado lo conocen como inulina de agave. Ese es un azúcar que puede tener muchos tamaños, pueden ser 3, 4, 6, 10, 20 fructosas, hasta 40 fructosas puede el agave ir pegando entre sí. Y bueno, ¿por qué digo que tiene esa magia?
pues genera una cadena de fructosas, que es un azúcar más complejo, que si yo me como mucho de ese azúcar no voy a engordar porque es muy grandote y no va a entrar a mi sistema digestivo. Pero sí me va a servir como fibra digestiva. Esa es la ventaja, ¿no? Esa es la magia del agave. Lo que nosotros nos propusimos es determinar qué cantidad hay en cada muestra o en cada agave de estos azúcares. Podríamos encontrar que tenía muchos azúcares pero muy grandes, o muchos azúcares pero muy pequeños, o poquitos grandes, poquitos pequeños, es decir, una diversidad de azúcares en una sola muestra. Encontramos algunos agaves que contenían muchos azúcares a manera de cadena grande, y eso pues es bueno porque podemos aprovechar esos agaves para obtener fibras solubles, pero curiosamente también encontramos otros agaves que tenían mayor contenido de azúcares simples. Esto lo encontramos principalmente en las hojas, mientras que en las piñas encontramos más bien fructanos complejos, fructanos grandes, y pues es muy interesante cómo dependiendo de la especie y dependiendo de la región podemos encontrar agaves con distintos tipos de azúcar. Dependiendo si es solamente fructosa, pues puedes extraerla y generar un producto, por ejemplo, un jarabe de agave, un edulcorante. Y si tienes mucha fibra, es decir, mucho fructano grande, pues lo puedes usar como fibra soluble. Tenemos una gran diversidad de tamaños en estos agaves estudiados. Algunos agaves contuvieron principalmente fibra soluble, mientras que otros tuvieron importantes concentraciones de azúcares, que fueron hasta un 20, hasta un 30% de azúcares. Y hay un grupo de azúcares muy buscados por la industria para la salud humana, que se llaman fructooligosacáridos. Estos son también cadenitas de fructosa, pero suelen ser de un tamaño medianito, entre 3 y 10 fructosas. Estos tienen otras propiedades, además de fibra soluble, se les han encontrado otras propiedades buenas para la salud, como anticáncer, antiobesidad, y eso los hace pues muy atractivos. Encontramos unos agaves que contienen una alta proporción de estos grupos de moléculas o de fructooligosacáridos, hasta un 30%, y eso es muy muy interesante. Creo que es uno de los resultados más valiosos que encontramos en este proyecto. Encontramos pues una gran diversidad, una gran variedad, como todo en México, ¿no? Es diverso, y lo que sigue es buscarle aplicación. Por ejemplo, las fibras solubles grandes, podríamos ver si las podemos incorporar en un alimento, como sustituto de grasa, como fibra. Entonces falta hacer ese trabajo, y además considero que falta hacer a lo mejor un repositorio donde pues distintos investigadores que estemos estudiando las moléculas de los agaves podamos ir abonando a este conocimiento y que esté pues público para todos, ir caracterizando o mapeando los agaves de México, porque pues México tiene una diversidad increíble de agaves, en todos lados hay, y no todos están caracterizados. El agave pues es una planta emblemática de México, es una planta que tiene muchísimas propiedades, mucho valor, no solo histórico, sino valor como alimento, como materia prima para distintas cosas, y que es importante conservarlo, y como parte de eso pues cuidar cómo se cultiva. Actualmente se está cultivando a gran escala, sobre todo el tequilana y el angustifolia en Oaxaca, se están cultivando masivamente, y muchas veces evitan que el agave florezca. Lo cosechan a los 7, 6, 5, 4 años y no permiten al agave florecer. Esto lo que está ocasionando es disminuir la diversidad genética de agaves y hacer que la planta se vaya debilitando sus capacidades para enfrentar los nuevos retos, el cambio climático, plagas y lo que se viene. Entonces, si no permitimos que al menos un 3% de los agaves que cultivamos florezcan, pues podemos estar
terminando con algunas especies como el tequilana y el angustifolia. Creo que no es un sacrificio, sino más bien una inversión a largo plazo, permitir que florezcan, y sí sería importante también reforestar, o sea, sí sembrar agaves, pero también árboles, ¿no? Muchos de los agaves en estos estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues no son cultivados, son agaves silvestres y es un manejo más amigable con el medio ambiente, pero para los agaves que se están industrializando, vamos a decir, como el tequilana o el angustifolia, sí estamos corriendo el riesgo de perder esas especies y también de impactar al medio ambiente por el cultivo masivo de estas especies. Entonces, sí, a los productores, sobre todo a los grandes, pues que pongan atención en cuidar de esta especie, pero también cuidar del medio ambiente y, por supuesto, pues seguir aprovechando estos agaves como siempre lo hemos hecho los mexicanos, pero de manera responsable. Tratamos de ver el tamaño de las cadenas porque las propiedades dependen del tamaño de los fructanos para su aplicación como fibra prebiótica. Ya hay una industria, por ejemplo, acá en Jalisco, que utiliza los fructanos de agave tequilana como fibra prebiótica. Ese mismo potencial lo tienen también los agaves de la región Pacífico Sur. O sea, pueden ser utilizados como fuente de prebióticos, los agaves mezcaleros, ¿sí? Sería un producto alternativo al que ya se produce como el mezcal, ¿sí? Se determinó el poder prebiótico de las fibras colectadas de diferentes agaves porque es importante evaluar un prebiótico proveniente de agave con microorganismos probióticos. Para su aplicación es importante saber qué microorganismo lo va a degradar de manera preferente, es decir, el poder prebiótico. El poder prebiótico de una fibra se mide probando una serie de microorganismos ya reportados como probióticos. Un probiótico es un microorganismo que hace una sinergia benéfica en nuestro cuerpo. Están presentes de manera natural en el tracto digestivo, en particular en el colon, y estos microorganismos degradan de manera preferente algunos polisacáridos, polisacáridos que tienen enlace beta, ¿no? Entre ellas entran los fructanos, que son fibras solubles. Estas fibras, una vez que entran al tracto digestivo, pasan intactas el estómago, intestino delgado, y en el colon es donde va a existir microorganismos que los van a degradar de manera preferente. O sea, tienen enzimas que rompen los enlaces beta que no podemos romper nosotros, lo rompen los microorganismos y utilizan los monosacáridos de esa hidrólisis como fuente de carbono. Nosotros les damos, digamos, el alimento, que es el prebiótico, y ellos van a degradarlo preferentemente para producir ácidos orgánicos de cadena corta, toxinas para bacterias patógenas, para bacterias que nos pueden causar enfermedades, bajan el pH por la producción de esos ácidos orgánicos de cadena corta, inhibiendo el crecimiento de las bacterias patógenas del tipo enterobacterias, por ejemplo. Y esa acumulación de ácidos orgánicos de cadena corta, tales como acético, propiónico, butírico, láctico, van a incrementar también la asimilación de algunos minerales como calcio y magnesio. Entonces, y esto tiene consecuencias benéficas en la salud de los consumidores. Primero, control de las enfermedades causadas por microorganismos patógenos. Segundo, también pueden inducir respuestas inmunológicas en las células epiteliales, donde forman una barrera también en el colon que evita que proliferen las bacterias patógenas, o forman películas, y eso evita que se puedan desarrollar bacterias también patógenas. Se ha encontrado, por ejemplo, que pueden prevenir cáncer de colon. Entonces, su consumo es benéfico, ¿no? Pero su crecimiento se favorece cuando añadimos un prebiótico. Por esa razón es importante medir ese efecto, o sea, medir qué tan potente es un prebiótico para el crecimiento de los probióticos, ¿sí? Eso es lo que se conoce como poder prebiótico. Ese fue determinado in vitro
Entonces sí hay un potencial, o sea, las cabezas de agave, las piñas, son fuente de prebióticos y se pueden utilizar. Las fibras prebióticas es un producto alterno al mezcal, cuyo mercado es diferente. El mezcal es una industria dentro de las bebidas alcohólicas y bueno, pues no tan asociada a la salud, ¿no? Más bien dicho, tiene problemas asociados si hay alcoholismo, ¿no? En el caso de las fibras prebióticas derivadas del agave, el mercado es los alimentos funcionales, que están en crecimiento. ¿Por qué? Porque el mercado o la población en general está cobrando más conciencia de qué consume y de que lo que consuma le produzca un efecto positivo en su salud. Por esa razón han crecido los alimentos funcionales en México. Y por esa razón la industria alimentaria ya está utilizando estos ingredientes para formular nuevos productos que ya está demandando el mercado. De hecho, de manera local se podían producir prebióticos a partir de cabezas de agave en la región Pacífico Sur para consumo de las mismas comunidades, para mejorar su salud intestinal, por ejemplo, ¿sí? E incluso se les podría no solamente capacitar en cómo los pueden extraer, ya lo hemos hecho, de hecho. Ya hemos hecho procesos caseros de extracción de prebióticos con productores mezcaleros de Guerrero, por ejemplo, en la unidad de Adesur en Acapulco, que ahora tiene otro nombre, el centro se llama Ceibas, y se puede extraer y consumir de manera local para mejorar la salud intestinal de esas poblaciones. Se les puede explicar a las comunidades cuáles son los beneficios del consumo de estas fibras y es muy fácil hacer procesos caseros para que ellos los puedan extraer. A nivel internacional, los prebióticos de tipo fructano o fructooligosacárido, el precio anda de 10 a 20 dólares el kilogramo, dependiendo de la pureza de los prebióticos. Por eso ha crecido la industria en Jalisco de la fibra prebiótica, de la mal llamada inulina de agave, ¿no? Agavinas, la doctora Mercedes López fue la que las bautizó así, como agavinas, es un nombre correcto porque son fibras que provienen de agave y que son diferentes a las otras fibras existentes en el mercado. Jalisco ha logrado que convivan las dos actividades, la producción de tequila, por ejemplo, y la producción de agavinas, ¿no? Lo mismo podría ocurrir quizás para mezcal, ¿no? Quizás en algún momento pueda haber una competencia ahí de la materia prima para producir mezcal, porque la piña o se utiliza para hacer mezcal o se utiliza para hacer fibra, porque se tienen que extraer todos los azúcares. Pero aún así es rentable y podría ser una actividad económica interesante para una zona urgida, ¿no? de actividades productivas, como es la región Pacífico Sur. La otra parte de moléculas bioactivas encontradas en las hojas de agave son los antioxidantes, del tipo compuestos fenólicos. Por ser antioxidantes, bueno, detienen el estrés oxidativo y previene o combate enfermedades donde hay un estrés oxidativo alto. En muchos padecimientos hay estrés oxidativo alto, ¿no? Diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, muchos padecimientos de los que son problemas de salud pública importantes tienen un estrés oxidativo celular elevado. Y los antioxidantes lo que hacen es pues, reducir o prevenir el estrés oxidativo causado por radicales libres. Al momento de utilizar los agaves mezcaleros que se producen en estas zonas, se genera una gran cantidad de residuos. Entre estos, las hojas, que de acuerdo a varios autores, se estima que la proporción de hojas contra una piña completa es aproximadamente entre el 50 o 55%. Si hiciéramos cuentas, imagínense la cantidad de
toneladas de hojas de agave que permanecen en los campos como residuos derivados de esta actividad económica de esta zona. La idea es generar nuevas alternativas de aprovechamiento de este agrorresiduo. Uno de los objetivos planteados en el proyecto fue básicamente la obtención, caracterización de compuestos fenólicos y evaluar la diferencia en contenido en cada uno de los agaves que se evaluaron. Para dar cumplimiento a este objetivo, concentramos el extracto crudo para poder evaluar los extractos en diferentes análisis, entre ellos obviamente el contenido de fenoles, que era sobre lo que enfocamos el interés, y derivado del contenido fenólico, su actividad antioxidante. Nos enfocamos también a evaluar cualitativamente y cuantitativamente la clase de compuestos fenólicos que había en cada especie. Los extractos de agave que presentaron mayor contenido de fenoles y flavonoides fueron los extractos obtenidos de agave americana de Chiapas, y también el contenido de flavonoides fue muy alto en extractos de agave de angustifolia del estado de Oaxaca. En cuanto a la capacidad antioxidante, los extractos que presentaron mayor actividad antioxidante fueron las especies de agave americana, igual de Chiapas, y la especie de agave Karwinski de Oaxaca. Esas evidencias que encontramos sobre la presencia de compuestos fenólicos y otras moléculas de interés, pues confirman de alguna manera el potencial que tiene este agrorresiduo para ser aprovechado en la extracción de esos componentes que le den un mayor valor a este residuo. Estos metabolitos pues podrán ser usados en la industria agroalimentaria, en la industria de nutracéuticos o bien en la industria farmacéutica. Falta profundizar y más identificación del tipo de componentes que se encuentran en los extractos de las hojas. Falta evaluar el desarrollo de productos basados en estos metabolitos, ya sea de forma pura o como extracto crudo. Falta evaluar, obviamente, su estabilidad y bioactividad y también su aplicación en diferentes áreas. Está documentado de manera general la acción biológica de muchos de estos metabolitos de otras fuentes, pero faltará también evaluar los derivados de esta planta, en qué podrían utilizarse, pues para cerrar el círculo de revalorización de este material. Los agaves mezcaleros son fuente de moléculas bioactivas, tales como prebióticos y antioxidantes, con potenciales aplicaciones en alimentos funcionales o en productos nutracéuticos. Un nutracéutico puede o no ser un nutriente, ¿sí? Pero su consumo propicia o produce un efecto benéfico en la salud. Lo que falta es inversión para que los productores puedan montar alguna pequeña planta de extracción de prebióticos, por ejemplo, de fibras prebióticas, o para obtener concentrados en antioxidantes, porque se puede implementar, por ejemplo, una extracción con alcohol de caña con los productores, ¿no? Y que después le vendan ese concentrado a alguna empresa que formule nutracéuticos, por ejemplo, ¿no? o suplementos. En el caso de los prebióticos, bueno, en Jalisco hay una industria ya grande, ¿no? De las fibras derivadas de las piñas de agave tequilana. Entonces, ese tipo de industria también se podría impulsar en la región Pacífico Sur y con esto contribuir a generar nuevas actividades económicas diferentes del mezcal, ¿no?
proyecto abrió el panorama de trabajo con agaves y proveyó alternativas para los distintos eslabones de la cadena productiva del mezcal, pero principalmente estableció canales de comunicación entre comunidades de investigadores y familias productoras de maguey.